Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traemos la segunda parte de un tema que se ha vuelto muy popular, el cual es la dieta BARF. Recapitulando lo que vimos en el video anterior, la dieta BARF consiste en la alimentación natural para tus mascotas, es decir, alimentos crudos para que el organismo aproveche mejor los nutrientes de ellos. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora vamos a dar respuesta a las principales dudas que se tienen sobre este tipo de alimentación. ¿Cómo hacer una dieta BARF para perros? Veamos cómo hacer una dieta casera, equilibrada, nutritiva y deliciosa para nuestro perro, desde casa y sin que pase por ningún tipo de proceso industrial para que mantenga todas sus propiedades nutricionales de principio a fin. Los ingredientes que vamos a utilizar en las recetas BARF no siempre estarán totalmente crudos. Por ejemplo, aunque hay muchos defensores de dar las carnes y pescados completamente crudos, se aconseja cocinarlos un poco previamente. Cocinando la carne y el pescado, eliminaremos cualquier tipo de bacteria peligrosa para el perro, como lo pueden ser la E. coli, salmonella o listeria, y cualquier posible parásito, como el temido anisakis en el pescado. Además, haremos que sea mucho más digerible y asimilable para nuestro perro. Cocinando las verduras, el arroz y las patatas, haremos que sean también más digeribles para nuestro perro. Recuerda que los perros sí pueden comer papas o patatas, pero siempre cocinadas, ya que crudas son tóxicas para ellos. Lo mismo sucede con los huevos y otros suplementos nutricionales. Recomendamos cocinarlos para evitar posibles peligros como los mencionados. Solamente daremos totalmente cruda la fruta, ya que no es necesario cocinarla, pero sí eliminar cualquier tipo de pepita, hueso o corazón que pueda contener, como en el caso de los melocotones. Los huesos carnosos, en caso de usarlos, también deben darse siempre crudos. La carne y el pescado podemos cocinarlos a la plancha, al vapor o cocerlos solos, sin ningún tipo de condimento como la sal, salsas u otros ingredientes no mencionados. Lo mismo con los huevos, siempre sin cáscara. La verdura debemos cocerla mucho para que sea beneficiosa para el perro, lo mismo que el arroz o las patatas. Cantidades recomendadas de ingredientes. Esta es solo una tabla de ingredientes BARF orientativa, es decir, no es necesario cumplirla a rajatabla. Bastará con tener claras cuáles son las cantidades que debemos utilizar de forma generalizada. Número 1. Carne, entre 20% y 30% del total. Número 2. Huesos carnosos, entre 30 a 40% del total. Número 3. Órganos y vísceras, aproximadamente 10% del total. Número 4. Frutas y verduras, aproximadamente 10% del total. Y número 5, cereales y tubérculos, opcionales sobre el 30% del total. Así que si vamos a preparar 1 kilo de dieta BARF, necesitaremos 200 gramos de carne magra, 400 gramos de huesos carnosos, 100 gramos de órganos, 100 gramos de frutas y o verduras y 200 gramos de tubérculos o cereales. El consejo es que cuando compres lo hagas en cantidades más grandes y una vez preparada la comida la guardes en bolsas individuales y la congeles. Así tendrás comida de repuesto para mucho tiempo sin tener que estar preparando continuamente. ¿Cuánta cantidad de dieta BARF debo darle a mi perro? Para perros adultos la cantidad varía en función del peso de nuestro perro, de forma que debemos administrarle en 2 o 3 tomas del 2 al 3% del total de su peso, dependiendo del gasto energético que tenga. Si tenemos un perro que pesa 25 kilos, debemos darle una ración diaria de 740 gramos, que es el 3% de su peso. Esta ración diaria podemos dividirla en 2 o 3 tomas repartidas a lo largo del día. Aquí debemos usar también el sentido común. Si vemos que nuestro perro engorda, debemos reducir un poco la ración diaria. Si adelgaza, podemos aumentarla o incluir más cereales en ella. En cachorros la proporción es del 10% del total de su peso y no del 2 o el 3 como en adultos, ya que los cachorros pasarían mucha hambre y carencias con solo el 3%. En la siguiente tabla correlacionaremos la edad del perro con la cantidad de dieta BARF que se le debe de dar.
Cachorros de 0 a 2 meses deben alimentarse de la madre. Cachorros de 3 a 4 meses, 10% de su peso en dieta BARF. Cachorros de 5 a 6 meses, el 8% de su peso. Cachorros de 7 a 8 meses, el 6% de su peso. Cachorros de 9 a 10 meses, el 5% de su peso. Cachorros de 11 a 14 meses, entre el 4 y el 5% de su peso. Perros jóvenes, de menos de 5 años, del 3 al 4% de su peso. Perros adultos, el 3% de su peso. Y perro mayor o senior, entre el 2 y el 3% de su peso. Esta tabla orientativa de cantidades BARF puede ayudarnos a hacernos una idea de cuánta comida debemos darle a nuestro perro en base a su edad. Para perros de trabajo o deportistas, la cantidad debe ser superior. Preguntas comunes sobre la alimentación BARF. Seguro que ya conoces que la comida natural es mucho más saludable que los alimentos prefabricados, pero aún te quedan algunas dudas. Por eso, hemos recolectado las consultas más frecuentes con sus respectivas respuestas. Las respuestas que damos a continuación son dadas por expertos en el tema. Esperamos que te sean de ayuda. ¿Los perros enfermos pueden comer dieta BARF? Sí. La alimentación natural les ayudará a mejorarse de su dolencia y a fortalecer su sistema inmune. Sin duda, la alimentación natural es la mejor alimentación para un perro enfermo. Pero cuidado, debes saber que algunas enfermedades como la pancreatitis, por poner un ejemplo, requieren de ingredientes más concretos para facilitar sus digestiones. Lo mismo sucede con perros con cálculos renales, por lo que si tu perro requiere de una alimentación específica por problemas de salud, es necesario que consultes previamente con un nutricionista canino para que te ayude a elaborar las recetas más adecuadas. ¿Pueden los cachorros comer dieta BARF? ¡Claro! La alimentación BARF es una excelente opción para alimentar a cachorros. Sin embargo, dado que aún no tienen la dentadura totalmente desarrollada, será necesario triturar mucho las recetas, hasta dejar una especie de papilla muy fina, incluyendo los huesos carnosos. Por otro lado, los cachorros necesitan una gran cantidad de nutrientes, ya que están en constante desarrollo. Así que lo ideal es que sea un nutricionista canino quien te asesore sobre los ingredientes más recomendados, en base a su raza, tamaño y edad. ¿Los alimentos de la dieta BARF tienen que estar crudos? No, la dieta BARF se puede cocinar en su mayoría e incluso es recomendable cocinarla para evitar bacterias y posibles parásitos. Cocinar los ingredientes de la comida BARF hará que sean más digeribles para nuestro perro, de forma que tenga mejores digestiones y los asimile mejor. Mi veterinario no me recomienda la dieta BARF. Los veterinarios son médicos para animales y no nutricionistas. Si quieres una opinión experta sobre alimentación canina, consulta con un nutricionista de perros o con un veterinario especializado en nutrición canina. ¿Corre algún riesgo mi perro por comer comida cruda? Sí, existen riesgos, como por ejemplo que la carne tenga alguna bacteria o parásito. Por eso se recomienda comprar carne de calidad, nunca pasada o podrida, y cocinarla para eliminar posibles parásitos y bacterias. También es posible que se atragante con algún trozo, al igual que es posible que se atragante con una bola de croquetas o con una botana. El riesgo siempre existe. Así que otra gran recomendación es trocearla mucho. ¿Puedo añadir cereales a las recetas? Aunque el perro desciende del lobo, que es carnívoro, con el paso de los años se ha vuelto omnívoro, debido a que se ha alimentado con las sobras de comida humana durante milenios. Así que en realidad sí, puedes añadir un 20% extra de arroz blanco cocido si lo deseas como fuente de carbohidratos. Es incluso recomendable. Independientemente de la información general que aquí te damos, consulta tus dudas en este caso con un veterinario especializado en nutrición o nutricionista para mascotas. Nadie mejor que ellos puede asesorarte, aunque al final tú tienes la última palabra. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas de nuestro contenido. También nos puedes dejar debajo del video tus comentarios. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video.